Buenos días, tardes o noches. En el momento en el que se encuentren viendo este video, para esta semana vamos a ver funciones en lista, aquí en Algoritmos y Programación. Bueno, hoy hablaremos de funciones en lista. Pero, ¿qué es una función en lista? Bueno, pues las listas son estructuras de datos en programación que permiten almacenar una colección ordenada de elementos. En Python, una lista es una secuencia mutable y heterogénea, lo que significa que puedes cambiar sus elementos y almacenar diferentes tipos de datos en ella. En términos más simples, una lista es como una caja que puede contener múltiples objetos y cada objeto tiene una posición única dentro de esa caja, llamada índice. Puedes acceder, agregar, modificar o eliminar elementos en cualquier posición de la lista utilizando sus índices. En Python se definen las listas utilizando corchetes y separando los elementos por comas. Por ejemplo, como vemos en la imagen, así se agregan unas listas. Bien, también algunas características importantes de las listas en Python son el orden. Los elementos en una lista están ordenados, lo que significa que mantienen la posición en la que fueron agregados. Indexación, lo que es cuando los elementos de una lista se acceden mediante índice. El primer elemento tiene índice 0 y el segundo índice es 1, y así sucesivamente con todos los elementos de la lista. La mutabilidad, que las listas son mutables, lo que significa que pueden cambiar, agregar, eliminar elementos después de crear la lista. Tamaño variable, puedes cambiar el tamaño de una lista a medida que se agreguen o se eliminen elementos. Iteración, puedes recorrer una lista usando bucles para realizar operaciones en cada uno de sus elementos. Las listas son una estructura de datos muy útil y versátil, que se utiliza ampliamente en la programación para almacenar y manipular colecciones de datos de manera eficiente, además de las operaciones básicas mencionadas anteriormente. Python ofrece una amplia gama de métodos y funciones integrados para trabajar con listas y hacer que la programación sea más sencilla y poderosa. Bueno, también en Python, las listas son estructuras de datos muy versátiles que pueden contener varios elementos, como números, cadenas, objetos y otras listas. Puedes aplicar funciones a listas para realizar diversas operaciones, como agregar elementos, eliminar elementos, modificar elementos existentes, buscar valores, ordenar, filtrar y más. A continuación, te mostraremos algunos de los ejemplos de funciones más comunes que se pueden aplicar a las listas de Python, como por ejemplo simplemente crear una lista donde poniendo mi-lista igual abro corchetes y ingreso números del 1 al 5 cada uno con una coma y cierro corchetes. Acceder también a elementos de las listas mediante índices. Bueno, pues creo dos listas con mylista con corchetes, en donde el resultado de la primera va a ser 1 y el resultado cuando ingreso en la segunda lista pongo 2, el resultado de esta me va a dar el siguiente, que es 3. También agregar elementos al final de la lista. Si bien creando una lista o teniendo nuestra primera lista que iba del 1 al 5, podemos poner mylista.append paréntesis e ingresamos el número que queremos ingresar. Pues en este caso voy a ingresar un número 6. También podemos hacer lo siguiente insertando un elemento en una posición específica, como por ejemplo mylista.insert, abro corchete, pongo 2, que en este caso va a ser el espacio en donde se va a agregar el número 7 que le pongo después, 2,7, y se agregará el 7 en el espacio número 2. Eliminar un elemento por su valor, es decir, desaparecerlo en la lista, mylista.remove, y en este caso quiero que se desaparezca el número 3. También puedo eliminar un elemento por su índice. Bien, vamos a utilizar esta vez del espacio mi lista, abro corchete, 1, cierro corchete. Ahora, en este caso, ya mi lista no va a contar
con ese número. Obtener la longitud de la lista, que es longitud igual a length con entre paréntesis mi lista, que mi resultado final va a ser un 5. Ordenar la lista. Bien, voy a poner mi lista punto sort, dos paréntesis, y ahora mi lista va a estar ordenada del 1, 4, 5, 6 y 7. Buscar el índice de un elemento. Índice es igual a mylist.index y pongo el número 5 entre comillas. Y el resultado final me va a dar 2. Y así también hay muchos otros ejemplos de cómo usaremos listas aquí. Las listas ofrecen una gran cantidad de métodos y funciones que permitirán realizar operaciones eficientes y efectivas en los datos que contienen. Gracias.